生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 24. 14 de septiembre de 2025. Al norte de Isla Ragnarok, Gungale Online. 20 y jadeando mientras miraba el río que lo separaba de la zona de llanuras cubiertas de hierba de la isla, Yamika se maldijo mientras se arriesgaba a mirar a su alrededor. Detrás de él, el desierto se extendía en silencio mientras los últimos rayos del sol se desvanecían y la luna comenzaba a brillar con fuerza en el cielo. A su lado, la ciudad era visible a varios kilómetros de distancia y, al otro, el océano se extendía interminable a poco menos de 1 kilómetro. Tendría que arriesgarse y meterse al agua si quería escapar, pero eso significaría quitarse el arma y no estaba muy dispuesto a hacerlo, porque era lo único que lo protegía de esa cosa. Había escuchado los rumores, tomó los susurros silenciosos y asustados con un grano de sal, a pesar de sus continuas preocupaciones después de la misteriosa desaparición de Xexe después de la transmisión de ese día, pero todavía no los había creído realmente, y ahora estaba a punto de pagar por ello. Iba por él. A por su vida. El demonio de los ojos rojos. Arma de la muerte. Como si hubiera sido convocado por el mero pensamiento de su nombre, el sonido del galope y las balas explotaron alrededor del jugador absurdamente rápido, haciéndolo disparar hacia un lado mientras la figura parecida a un centauro se hacía visible y comenzaba a correr tras él, una mano convertida en un rifle de asalto. Algunas personas habrían cuestionado el miedo o la inteligencia del hombre, incluso se habrían preguntado por qué, si realmente estaba tan asustado de los aparentes poderes del asesino, no se disparó simplemente para cerrar la sesión, al diablo con el torneo. Por supuesto, ninguna de esas personas probablemente reaccionaría o incluso pensaría de esa manera si hubieran estado en el lugar de Yamikaze. No era lo mismo jugar a un juego de realidad virtual que a un videojuego antiguo. La tecnología Full DV era tan real que a veces la gente se olvidaba de que no estaba haciendo cosas reales. Juegos como Go, donde la diferencia con la realidad no era tan grande como ser un hada capaz de volar como en Halo, lo era aún más. No era ningún secreto, aunque tampoco era precisamente de conocimiento público, que varios grupos militares habían empezado a utilizar la tecnología Full DV como parte de sus programas de entrenamiento. A eso se sumaba el hecho de que Yamikaze no era un jugador habitual, no. No se llegaba al nivel de destreza y habilidades que tenía el conocido como el Diablo del Gran Angun con solo eso. Era un auténtico hardcore de Gungale Online, no solo ganando suficiente dinero con el sistema de transacciones del juego para pagar su cuota mensual, sino también siendo uno de los pocos que podían considerarse lo suficientemente privilegiados como para ganarse la vida a través del juego, el sueño de cualquier jugador hardcore, bueno, de cualquiera que no se preocupara especialmente por tener una vida social fuera del juego, al menos. Y en este caso, las interminables horas que pasaba dentro del mundo virtual se estaban volviendo en su contra, porque, incluso mientras levantaba temblorosamente su metralleta, la idea de simplemente pegarse un tiro nunca pasó por la mente del hombre. Después de todo, nadie pensó nunca en el suicidio como la primera solución para escapar de un monstruo loco y siniestro con poderes aparentemente muy reales para hacerte daño. Mientras Deadgun miraba hacia abajo con diversión al Yamikaze que gritaba, dejando que las balas lo atravesaran sin siquiera moverse, el asesino saboreó cada segundo de la desesperación del jugador mientras levantaba su mano derecha, haciendo que su pistola Black Star favorita apareciera en ella mientras apuntaba con calma a la cabeza del jugador oponente, deleitándose con su última y patética lucha. Y una bala del calibre .50 salió repentinamente de la nada y le hizo un agujero en una parte aparentemente sin importancia de su cuerpo, cerca de la mitad inferior de su hombro izquierdo. Yamikaze dejó de disparar con incredulidad mientras Deadgun gritaba con una mezcla de sorpresa y lo que casi parecía dolor real, todo su cuerpo temblaba y ondulaba por el ataque.
Los ojos detrás de sus extrañas gafas se movieron hacia un lado. El usuario de la ametralladora observó como los restos rotos de una canica roja, que la bala había atravesado con suficiente potencia como para arrancarla del cuerpo, terminaron de desintegrarse. Los 2 segundos que necesitó Deadgun para recuperar el equilibrio e intentar darse la vuelta fueron más que suficientes para que una línea de predicción ahora visible se posara sobre su pecho inferior y otra bala atravesara el aire. Sin embargo, esta no logró causar ningún daño significativo, ya que el asesino con aspecto de centauro gruñón volvió su mirada carmesí en dirección a la línea. No debió hacerlo, ya que esto le permitió a Yamikaze abrir fuego libremente alrededor del punto donde la bala del francotirador había impactado. Deadgun había subestimado al jugador más rápido del mundo solo porque lo había tenido a su merced, y eso le costó. Una sonrisa apareció en el rostro del hombre cuando el sonido del vidrio rompiéndose resonó mientras otro núcleo era destruido. Xaxa no se había molestado en moverlo más de 10 centímetros fuera del camino. Gritando nuevamente de sorpresa cuando su parte inferior del cuerpo, parecida a la de un centauro, colapsó. Deadgun fue alcanzado por disparos de metralleta mientras Yamikaze aceleraba en la dirección de donde habían venido los disparos. El jugador se giró completamente para mirar las formas distantes de sus salvadores. Con un asombro que ninguna de las personas que habían estado observando cómo lo perseguían salvajemente por el desierto durante media hora podían entender todavía, dado que las cámaras solo estaban centradas en él y su oponente, el hombre vio como la forma vagamente familiar, del bot pasado y los rumores, de Sinon estaba siendo sostenida torpemente por el chico de aspecto femenino que había causado un gran alboroto en el último bloque de las preliminares, Kirito, cuyo cosplay de superhéroe patético parecía ganar una nueva luz ahora que, de alguna manera, estaba volando por el aire a casi 200 metros sobre el suelo y a más de 1 kilómetro de distancia, mientras aún sostenía al francotirador. Yamikaze estaba tan ocupado mirando con asombro a quienes lo habían salvado mientras corría que no notó la línea de predicción que había aparecido en el centro de su pecho hasta que notó que Sinon ya no parecía apuntar a Deadgun. Todos los espectadores hicieron muecas, rieron o gritaron cuando el cuerpo del jugador más rápido fue, de repente y sin razón aparente, volado en pedazos por un disparo de alto calibre, rodando por la arena antes de detenerse a casi 100 metros de distancia, muerto y fuera del torneo. Bajando a Hécate una vez más, la chica de cabello azul se giró para mirar a su concentrado portador y levantó su visera para dejar que sus ojos índigo lo miraran con una mirada sombría. Hecho. ¿Estás seguro de que fue el último?, preguntó Kirito con cierta preocupación, sin apartar la mirada de la distante y rápidamente reformada masa de oscuridad. A menos que alguien más por aquí se haya escondido en una cueva como nosotros las 2 veces que hemos visto el escáner satelital o también podamos volvernos invisibles, entonces sí. Entonces es el momento, confirmó el jugador incluso cuando vio a la hora inmóvil de Deadgun mirándolos a lo lejos mientras aterrizaban detrás de una duna de arena. Sinon rápidamente se puso de pie y se tambaleó un poco cuando la soltó. ¿Cuántas de esas cosas de mármol dijiste que estaban dentro de él? Al menos 3 en esa. Logré derribar a uno y Yamikaze tuvo suerte con otro después de que lo apartó del tiro de mi segundo, pero vi un poco más de una docena sobre él cuando estaba entero antes. Debe haberse vuelto a partir en algún momento. Entonces, al menos 3 veces más que el Melsalgaldo original, jodidamente genial, suspiró el chico de la capa antes de encogerse de hombros ante la ceja levantada de Sinon. Como dije, es una larga historia. Hagamos esto y terminemos con esto. Estoy realmente ansioso por conocer esa larga historia y, comentó el francotirador antes de mirar hacia una formación rocosa no muy lejos de donde habían aterrizado. Y si salgo vivo de esto, por supuesto. Era comprensible que la chica de cabello azul hiciera una mueca ante ese pensamiento, porque Kirito se había visto obligado a decirle una pequeña parte de la verdad de sus deducciones que no había compartido en la cueva, cuando se dio cuenta de que estaba ocultando algo. A juzgar por la actitud y las palabras de Deadgun en su enfrentamiento anterior, el asesino parecía muy seguro de matarla.
Es decir, uno de los asistentes de la jugadora encapuchada probablemente estaba en su casa, esperando que su cuerpo comenzara a convulsionar por un ataque de epilepsia para usar cualquier método que tuvieran para terminar silenciosamente con las vidas de sus víctimas anteriores y matarla. Ella podía entender por qué el jugador había preferido no compartir esa parte con ella en el momento en que lo dijo, y de hecho había entrado en pánico por un momento antes de que él le recordara que, si Deadgun no lograba dispararle, ella estaría bien. Y que también había una gran posibilidad de que los cómplices del asesino estuvieran viendo la bala de balas en alguna terminal portátil, por lo que si lograban vencerlo probablemente huirían y la dejarían sola para intentar salvarse. No era realmente reconfortante y era un poco increíble, diablos, incluso el propio Kirito parecía pensar eso en lo más profundo de su ser, si su sonrisa nerviosa había sido una señal, pero aún así era mejor que nada. No cambió el hecho de que solo necesitaba que el lunático superpoderoso le disparara una vez para realmente morir, mientras que él era casi invencible y, como había visto gracias a su visor, aparentemente podía mover los puntos débiles dentro de su cuerpo fuera del camino más rápido que una bala. Lo que realmente no era bueno para ellos cuando solo ella podía ver dichos puntos débiles y el juego literalmente telegrafiaba sus disparos con una luz roja después de que la habían detectado. Para decirlo sin rodeos, rápidamente se dio cuenta y aceptó que había una gran posibilidad de que no pudiera ir a la escuela al día siguiente, ni a ningún otro lugar. Una mano cálida pero firme la sacó de esos pensamientos oscuros y la hizo girarse para ver al chico de la capa mirándola directamente a los ojos, con un fuego y una determinación tan grandes detrás de ellos, ahora que ya no parecían un vacío sin fin, que hizo que su corazón diera un vuelco. No morirás esta noche. Te lo prometo. Kirito se giró hacia la dirección en la que sabían que Deadgun se acercaba y comenzó a caminar a un ritmo lento y normal. Si llega el momento, aunque preferiría no tener que hacerlo, destruiré todo este mundo virtual para salvarte. Sorprendida, Sinon se dio cuenta de que le creía. Su corazón y su alma realmente aceptaban que él aplastaría fácilmente la falsa realidad que los rodeaba si eso significaba salvarle la vida. El francotirador no respondió y, si hubiera habido alguien cerca que pudiera comentar lo roja que se había puesto su cara, los habría derribado de inmediato. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a correr hacia su nuevo punto de observación, mientras el extraño héroe avanzaba para enfrentarse a su siniestro y mortal enemigo, que en realidad podría lastimarlo de una manera muy desagradable si no tenía cuidado. Mientras tanto, Deadgun permaneció en silencio, sin importarle demasiado haber perdido 2 de sus núcleos. Xaxa sonreía por dentro, incluso cuando su mente se puso a trabajar a toda marcha y dejó que esa extraña sensación de división se apoderara de todo su ser. Es hora de que conozcas la derrota, Kirito. En algún lugar de la ciudad, sus otros 2 cuerpos cobraron vida. Uno de ellos se encontraba en un lugar donde antes había muchos vehículos sin uso, todos ellos habían desaparecido misteriosamente. El otro estaba posado sobre uno de los edificios más altos que dominaban la zona desértica, lo que le daba una vista perfecta de sus presas. Por un momento, los 3 se quedaron inmóviles. Luego, poniéndose en movimiento tras un instante de movimiento vacilante, los 3 avanzaron, compartiendo una mente y un pensamiento único. Matar y generar desesperación. Y hacer realidad una cosa. Después de esta noche, todos temerían para siempre a Deadgun. De vuelta al mundo real, en el Hospital Central de Toritsu, el grupo de amigos que formaba la Asociación de Héroes Unidos miraba con preocupación hacia la pantalla, incluso cuando el cuerpo recién reformado de Deadgun ahora tenía la atención principal de todas las cámaras restantes. Eso significaba que todos los demás en el torneo estaban muertos o escondidos de la cosa loca que pretendía ser otro jugador. Aún así, lo que había sucedido con Yamikaze hace apenas unos segundos mostraba claramente que todavía había gente alrededor, y que habían venido a enfrentarse al asesino. Y el gremio tenía una muy buena idea de quiénes eran esas personas. Ahí está.
murmuró Shiori incluso cuando el avatar llamado Esterben, pero a quien a estas alturas nadie debería llamar de otra manera que de Adgun, de repente dejó de correr, mirando como una figura de cabello largo y con capa caminaba sobre una duna de arena cercana. Kirito lo miraba en silencio mientras se enfrentaban bajo la luna virtual. ¿Y estás segura de lo que dijiste, Aki-san? Preguntó preocupada Saori mientras miraba el cuerpo del niño. La enfermera preocupada agarraba varios instrumentos alrededor y también parecía lista para quitarse su amusper en caso de que algo sucediera. Sí. No sé qué pasó antes, no lo mostraron las cámaras, pero su pulso y sus latidos se dispararon y empezó a sudar como un loco. Ahora no tengo ninguna duda de que tiene algo que ver con ese hombre. La mujer echó un vistazo a la pantalla y rápidamente volvió a mirar el cuerpo del chico. Si algo así vuelve a suceder, le quitaré la muspere, lo que sea que esté pasando, maldita sea, y normalmente, esto habría sido algo en lo que todos habrían estado de acuerdo fácilmente, especialmente las chicas, dado que les daría una oportunidad más rápida de regañar al jugador por haber ido y hecho algo como esto sin decirles, pero... Y la chica de antes no está allí, dijo la voz de Yui desde el teléfono que Asuna tenía en sus manos. Ella y Estrella seguían en la casa alquilada en Halo, viendo la misma escena. Pero es muy probable que ella sea la que estaba filmando antes. Kirito debe estar protegiéndola, tal vez esta de Adgun pueda de alguna manera matarla. Se preguntó Estrella preocupada. Todos en la habitación del hospital temblaron ante ese pensamiento. Ninguno de ellos quería ver a su amigo y líder herido, pero si sacarlo de allí sin su consentimiento significaba la muerte de un inocente y podrían hacerlo. Maldita sea, Oni-chan, susurró Sugua mientras agarraba la mano derecha del chico, mirando su rostro dormido y luego de nuevo a la pantalla, donde él y el asesino encapuchado intercambiaban algunas palabras. ¿Por qué tuviste que hacer esto sin decirnos nada? Y creo que puede ser en parte culpa nuestra. Por cómo han ido las cosas, sí, pero también estoy segura de que Sensei tenía una muy buena razón para ello, respondió Asuna mientras tomaba la otra mano del chico, mirando al joven Kendoka desde el otro lado de la cama. Así que no te preocupes y cree en él. Él vencerá al villano y salvará el día, y porque así es Sensei. Y eso es lo que siempre hace y porque nadie puede vencerlo. Asuna-san, murmuró Sugua mientras miraba a las chicas de cabello castaño, sus miradas se entrelazaron. Tan parecidos y tan diferentes a la vez. Ambos tenían un espíritu inquebrantable y un sentido de la justicia que, aunque aparentemente no guardaba relación, era muy parecido al del otro. Ambos amaban al mismo chico idiota pero honesto. Una lo había conocido como el hermano mayor difícil, distante y finalmente alegre que le había robado el corazón sin que ella se diera cuenta. La otra como el chico extraño pero invencible que se las arreglaría para deshacerse de todos los problemas que se le presentaran, por su propio bien y el de los demás, como el maestro que le había mostrado cómo ser mejor, y su admiración se había convertido en amor sin que ella siquiera se diera cuenta. Y ambos conocían su verdadero yo, aquel lleno de dudas e inseguridades pero que aún así intentaba hacer lo mejor posible ante las situaciones extrañas que la vida le seguía arrojando. Y en ese instante, cuando parecieron reconocer ese hecho al mirarse el uno al otro, algo pareció cambiar profundamente dentro de ellos, incluso cuando Asuna, lenta y casi imperceptiblemente, asintió hacia Sugua. ¡Santo infierno! Y cuando el repentino grito de Rika trajo su atención de nuevo a la pantalla, haciendo que sus ojos se abrieran hasta el límite mientras inconscientemente apretaban con más fuerza las manos del chico. ¡Santo infierno, en verdad! Kirito miró en silencio la forma oscura de la mirada carmesí. El viento virtual etéreo de la noche del desierto alborotó su capucha mientras su propia capa ondeaba ligeramente. Ninguno de ellos parecía dispuesto a decir una palabra, incluso cuando el jugador notó distraídamente que muchas de esas holocámaras que aparentemente estaban transmitiendo todo el evento habían comenzado a rodearlos, aunque se apresuró a descartar cualquier pensamiento relacionado con eso. Después de todo, tenía un trabajo mucho más importante entre manos. He estado esperando esto por tanto tiempo, Kirito. Finalmente rompió el silencio de Adgun, mirando al chico mientras levantaba sus brazos vendados de rojo desde dentro de la oscuridad de su manto, abriéndolos hacia los costados. Ah, ¿sí?
Bueno, no veo por qué te sentirías así, Deadgun, respondió el jugador mientras cruzaba los brazos. En serio. Porque creo que deberías. Temblando, Xaxa cerró los puños mientras todo su cuerpo se ondulaba como si fuera un volcán tratando de evitar explotar. Todo ese maldito tiempo, encerrado en esa maldita celda debajo del Palacio de Hierro Negro, sin compañía salvo Hondi y sin entretenimiento excepto sus estúpidos chistes o lo que sea que los idiotas en la celda de enfrente tuvieran que decir, muriendo de hambre como perros rabiosos. Espera, ¿el ejército no se aseguró de que comieras algo todos los días? Preguntó el chico de la capa confundido, pero el asesino lo ignoró de inmediato. Todo ese tiempo, allí, lo único en lo que podía pensar era en tu estúpida cara, en tu estúpido complejo de héroe, en cómo te creías tan alto y poderoso y por encima de nosotros. Nunca pensé que, Deadgun, lo interrumpió Kirito mientras sacudía la cabeza. Y estabas matando gente, maldita sea. ¿Por qué pensarías alguna vez que eso era algo que terminaría bien de alguna manera para ti? Po era tan hablador. Deja a Po fuera de esto, cabrón. Gruñó el asesino encapuchado, el nombre de su antiguo jefe era claramente un tema delicado para él. Y no te atrevas a burlarte de mí. ¿Sabes lo enloquecedor que fue estar atrapado ahí abajo? Hubo un momento en el que los únicos temas de conversación que podía compartir con Johnny eran todas las formas en que quería matarte y cuánto deseaba que el maldito mundo terminara o algo así si eso significaba que murieras, y luego, el último maldito día, todo comienza a temblar por alguna razón y mientras todos gritaban y pensaban que el maldito castillo se iba a derrumbar, solo podía pensar que mi deseo se había hecho realidad, y al momento siguiente se anuncia el final del juego y me desperté en mi jodido cuerpo real. Rugiendo mientras fulminaba con la mirada al jugador, el rostro de Deadgun se retorció y se volvió más siniestro, el esqueleto metálico se volvió más salvaje y la boca se abrió para revelar colmillos retorcidos. ¿Tienes idea de lo mucho que ha apestado mi vida desde entonces? Y todo es por tu culpa, Kirito. Y sigue intentando darle la vuelta a la situación como quieras, no cambiarás el hecho de que solo estabas matando gente por diversión y sin ninguna razón real. Declaró fríamente el chico de cabello negro mientras miraba al asesino encapuchado, no con odio o rabia, lo cual hubiera sido comprensible y sino con una cara absolutamente aburrida, lo que le hizo empezar a temblar y a hervir su sangre. Al igual que estás haciendo aquí de nuevo. No importa cuánto intentes satisfacer tu ego, Deadgun. Querer causar miedo solo para sentirte importante no te hará nada especial y eres el mismo bastardo loco que eras antes, con poderes extravagantes añadidos. Deberías haber aceptado que tus delirios terminaron en Sword Art Online y porque ahora tengo que detenerte personalmente. Cada persona que estaba viendo la transmisión de Bullet of Bullet, que no era un sobreviviente de Sao, se quedó sin aliento ante la mención del juego de la muerte, la presencia sobrenatural de los dos jugadores que estaban viendo de repente adquirió un significado diferente en sus ojos. Di lo que quieras, héroe, pero aunque no puedas hacerme daño y yo puedo, susurró el asesino encapuchado mientras la oscuridad que formaba su cuerpo se deformaba y cambiaba. Una docena de tentáculos terminados en puntas de espada emergían de su manto mientras sus manos se convertían en una escopeta y una ametralladora. Y cuando todo esto termine y serás el único que haya perdido algo, Kirito. No dejaré que te salgas con la tuya, Deadgun. Kirito. Arma de la muerte. Siguieron 3 segundos de silencio inmóvil. Tú sigues llamándome así porque todavía no recuerdas mi nombre, ¿verdad? Dijo inexpresivamente el asesino encapuchado mientras miraba a su oponente. El jugador simplemente parpadeó antes de mirar hacia otro lado. Con un rugido tan impío que hizo que casi todos los que estaban viendo la batalla saltaran hacia atrás de miedo, Xaxa se disparó hacia adelante como un espíritu demoníaco, los zarcillos del stock se dispararon hacia adelante a velocidades a las que ningún humano podría esperar reaccionar mientras la escopeta disparaba varios tiros, incluso mientras la ametralladora escupía una andanada aparentemente interminable de balas.
Kirito no hizo ningún movimiento aparente para esquivar nada, y cuando todo se derrumbó sobre su posición, la mayoría de los espectadores se encogieron o miraron hacia otro lado, habiendo visto en qué estado agónico terminaron las víctimas de Deadgun con mucho menos, antes de que un grito proveniente del propio asesino les hiciera volver a mirar la pantalla en estado de shock. ¿Qué demonios sí? Gruñó Xaxa mientras miraba a su alrededor, sus ojos apuntando a todas partes dado que el cráter que había creado con su ataque estaba vacío. Como imagen residual, anunció el jugador antes de aparecer detrás de él y aplastarle la cabeza hasta convertirla en una pasta negra con un puñetazo absurdamente rápido, dejando a la gente que lo miraba sin palabras, más aún cuando simplemente pateó el cuerpo sin cabeza hacia arriba y saltó tras él, asestando otro puñetazo en el torso ya roto. Una tontería bastante útil, ¿no te parece? Mierda con esto, chico patético. Rugió la voz del asesino encapuchado mientras su cabeza se reformaba desde donde había estado su pierna derecha, un rifle de plasma emergiendo de su boca y desatando una ola de energía negra directamente a la cara del sorprendido chico. Todos los miembros de la asociación de héroes sintieron que sus corazones daban un vuelco cuando vieron que los monitores conectados a los signos vitales de Kazuto se dispararon por un instante en ese momento. Y entonces Kirito giró en el aire y pateó el cuerpo hacia abajo una vez más, sacudiendo la cabeza por un momento antes de caer de golpe, haciendo que el área temblara mientras arrojaba a Deadgun varios metros hacia la arena. Muchos quedaron boquiabiertos cuando el jugador saltó del cráter. Sí, de ninguna manera fue tan fácil, comentó distraídamente el chico de cabello negro, antes de que la arena detrás de él explotara cuando varios zarcillos negros agarraron su cuerpo y el cuerpo deformado del asesino encapuchado emergió, armas de fuego creciendo de lugares aleatorios en su cuerpo como tumores cancerosos mientras todos apuntaban a él. Muere, hijo de I. Un disparo se escuchó en la noche, seguido por el sonido de cristales rotos, al mismo tiempo que el proyectil del rifle antimaterial atravesaba el cuerpo deformado de Deadgun, dejándolo congelado. Frunciendo el ceño, Kirito se liberó y caminó hacia la masa de polígonos negros que colapsaba y se desintegraba, los ojos rojos se abrieron de par en par cuando se detuvo frente a ella. No insultes a mi madre, escupió el niño antes de pisotear los ojos rojos, acelerando la desintegración del avatar, incluso mientras se giraba y levantaba el pulgar sonriendo hacia cierta dirección. Varias de las cámaras giraron en esa dirección, apenas capaces de enfocar la lejana formación rocosa y viendo por un momento el reflejo de la luz de la luna en la mira telescópica de Hécate. Levantándose de su posición de corte, Sinon devolvió el pulgar hacia arriba, incluso cuando, en el mundo real, Asuna y Sugua soltaron un suspiro que no sabían que habían estado conteniendo, y también las manos ligeramente rojas de Kazuto. Asintiendo, Kirito comenzó a alejarse, cuando una risa suave vino del pequeño trozo de oscuridad que aún no se había desintegrado del cuerpo roto detrás de él. Las siguientes palabras hicieron que la sangre del jugador se congelara en sus venas virtuales. Así que ahí estaba la perra, adiós. Sinon. Gritó el chico con todas sus fuerzas mientras comenzaba a correr en su dirección. Las cámaras tenían problemas para seguir el ritmo de su repentino aumento de velocidad. Con los ojos muy abiertos ante el grito del chico, la chica de cabello azul se dio la vuelta rápidamente, y encontró su pecho siendo atravesado de lado a lado por un stock zarcillo negro, haciéndola gritar mientras casi soltaba a Hécate, la forma siniestra de Deadgun, esta con 6 de esas cosas de mármol dentro de él, mirándola con un júbilo loco, incluso cuando levantó el brazo de su escopeta y puso el cañón a apenas una pulgada de su cara. Detrás de ella, escuchó un grito de rabia y miedo, por ella, cuando el sonido de las ruedas y la artillería pesada desatada contra el Kirito entrante llenó el desierto. Se te acabó la suerte, francotirador, declaró el asesino encapuchado mientras sus tentáculos rodeaban sus caderas. Y esta vez, tu elegante sable de luz no va. ¿Eh? Deadgun parpadeó y notó que faltaba la empuñadura en la cadera de Sinon. ¿Dónde había ahí? Sonriendo locamente, la chica de cabello azul empujó el interruptor escondido en el mango de Hécate. Xaxa había creído que no necesitaba preocuparse por el rifle mientras lo tuviera y su brazo inmovilizado, por lo que no podía apretar el gatillo.
Se dio cuenta demasiado tarde de lo mucho que había sido su error cuando el borde de plasma ardiente del Kagemitsu estalló desde la parte inferior del cañón de Hécate, cortando el tentáculo y, con solo un movimiento del brazo de Sinon, el brazo de la escopeta, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Entonces, la niña apretó el gatillo, directo a uno de los núcleos de mármol, y dejó escapar una risa triunfante mientras Deadgun la arrojaba hacia atrás y fuera de su posición de tiro, con una caída de casi 60 metros saludándola. Las cámaras llegaron a tiempo para verla caer a la arena con una enorme sonrisa. Y la gente pensó que estaba loca cuando añadió un accesorio parecido a una bayoneta para fusionar su sable de luz con su rifle de francotirador. Bueno, ¿quién se rió ahora? Y sin importar el hecho de que estaba a punto de estrellarse y morir, probablemente siendo excusa suficiente para que el cómplice del monstruo de ojos rojos la matara de verdad. Había logrado herir al bastardo varias veces y ayudar a Kirito. ¿Podía considerarse satisfecha? Una mancha de blanco y negro se disparó por el aire, atrapándola en un fuerte abrazo mientras giraban por el aire para evadir la artillería pesada que se acercaba y finalmente rodaron por una duna de arena. Sinon tuvo el tiempo justo para dejar que el mundo dejara de girar a su alrededor mientras se ponía de pie. Kirito la soltó rápidamente mientras separaba su espada de fotones de Hécate una vez más. ¿Qué? ¿Cómo? Te lo prometí, ¿recuerdas? Fue toda la respuesta que le dio la Gamer antes de que el sonido de algún tipo de maquinaria pesada volviera a llenarlo todo, viniendo desde más allá de la duna a gran velocidad. Joder, ya viene, retrocede. Espera, ¿qué pasa ahí? La pregunta de la francotiradora murió en sus labios cuando la aterradora forma de lo que parecía una amalgama de pesadilla negra de todos los vehículos personales disponibles en voz saltó sobre la duna, con armas pesadas emergiendo de ella en puntos estratégicos para darle la apariencia de un tanque de un entorno de terror / ciencia ficción. Y eso sin agregar la parte superior del cuerpo de Deadgun emergiendo de la torreta principal, que parecía ser una minigun montada sobre un lanzacohetes. Mientras llovía sobre ellos suficiente potencia de fuego para derribar un muro de una fortaleza, la chica de cabello azul solo podía procesar un simple pensamiento. Joder. Fue entonces cuando la forma de Kirito desapareció, atravesando y rodeando cada proyectil que la hubiera golpeado y pateándolos o golpeándolos más rápido de lo que el ojo humano podría esperar seguir. Girando en el lugar mientras el Deatank rodaba hacia ellos a toda velocidad, el chico abrió las manos para revelar innumerables balas negras de minigun en ellas. La gente que miraba, ahora que la cámara los había captado una vez más, intentaba recuperar la boca abierta por la enésima vez que el niño echó ambas manos hacia atrás. Puedes tenerlos de vuelta, declaró fríamente el chico de la capa antes de lanzar las balas de vuelta. Los proyectiles volaron por el aire como una masa negra más rápido de lo que cualquier arma podría haberlos disparado, justo cuando Deadgun gritó una maldición sin palabras y trató de disparar otro misil hacia las balas entrantes. La explosión que cubrió la escena fue un claro indicador de cómo había sucedido eso. Saliendo de la nube de humo con Sinon en sus brazos, Kirito dejó que la francotiradora jadeante recuperara su aliento metafórico mientras miraba hacia la destrucción. Eso afectó a alguno de sus núcleos. No, bastardo, muévelos tan rápido que no puedo, y las palabras de la francotiradora murieron en sus labios nuevamente, cuando una bala silenciosa voló por el aire de la nada y golpeó al chico entre los ojos, haciéndolo gritar mientras ambos salían volando fuera de control por el aire. Kirito. En el mundo real, las lecturas de Kazuto se dispararon por un momento mientras sus amigos miraban con preocupación y miedo su cuerpo, Aki apenas resistiendo el impulso de quitarse su amuspere incluso mientras miraban una vez más la escena cambiante. De vuelta a la formación rocosa que dominaba esa parte del desierto, el otro cuerpo de Deadgun apuntó de nuevo. Un rifle de francotirador negro y liso se había formado a partir de su carne similar a una sombra, para horror de quienes miraban desde las dos cámaras que todavía estaban allí. Este es el fin, Kirito, y susurró el asesino encapuchado mientras apuntaba de nuevo hacia el héroe que caía, yo hacia la chica en sus brazos, para ser más precisos.
puedes ser tan invencible como quieras pero solo tengo que matar a esa perra frente a ti para ganar, y gruñendo mientras reprimía el dolor de cabeza que los destellos de luz habían convocado, el jugador miró a la francotiradora y una vez más la abrazó con fuerza mientras giraba. La siguiente bala impactó contra su espalda y envió otro pequeño destello de luz cambiante directamente a su cerebro. ¡Guau! Idiota, deja de hacer y... Yo puedo soportarlo, tú no. Gruñó Kirito antes de mirarla directamente a los ojos, que cayeron como piedras. Sinon, ¿confías en mí? La chica sorprendida dejó que esa pregunta se filtrara en su mente por una fracción de segundo. Probablemente era una de las personas menos indicadas en todo Gunga Online a la que le habían preguntado eso, ya que siempre había confiado solo en sí misma, siendo Hecate y Tsukage Mitsu lo más cercano a compañeros de confianza que alguna vez tuvo. Incluso Spiegel apenas podría ser considerado un conocido dentro del juego, la chica lo consideraba un amigo, pero estaba segura de que, en una situación de combate, realmente no confiaría en el usuario de la ametralladora basada en Agi para nada. Pero luego la imagen del niño fue reemplazada por la de su heroína, protegiéndola del mal que había plagado su vida, dándole fuerza para defenderse y hacer lo correcto. Ella asintió sin decir palabra. No había pasado ni un segundo. Entonces, por favor, corta a ese bastardo, murmuró el chico de la capa antes de girar nuevamente. La siguiente bala del rifle de francotirador silbó junto a su mejilla izquierda y lanzó a la chica hacia adelante como un misil, de regreso a la formación rocosa desde donde Deadgun les estaba disparando. Un instante después, una andanada de fuego pesado envolvió su cuerpo caído, proveniente del recientemente regenerado y que gritaba tanque de la muerte. Sinon se obligó a no pensar en eso y a no mirar atrás mientras su avatar cortaba el aire a velocidades que nunca debió, dejando que su sable de luz cobrara vida mientras lo levantaba lo mejor que podía. El agarre de su mano izquierda en Hecate casi se soltó. Pero al mismo tiempo, incluso cuando su visión nocturna se activó de nuevo, la experiencia suicida le resultó casi catártica. ¿No había estado deseando durante meses poder columpiarse aún más rápido? Entonces, ¿qué tal si tu cuerpo rompe la velocidad del sonido como una bala humana? El Deadgun con el rifle de francotirador tuvo tiempo suficiente para parpadear en estado de shock y preguntarse si dividir su mente en dos cuerpos no estaba jugando con su cerebro antes de que Sinon pasara disparado junto a él, con la espada de fotones gritando en el aire incluso mientras completaba un golpe y seguía volando. El eco del cristal que se rompió se escuchó mientras el asesino encapuchado sentía que su cuerpo era cortado por la mitad. La parte superior de la formación rocosa también fue cortada por la mitad y comenzó a derrumbarse. La gente que observaba volvió a perder el control de sus mandíbulas, mientras la Asociación de Héroes Unidos observaba la escena con expresión impasible y los ojos bien abiertos. ¡Guau! ¿Cómo es que Kirito sigue conociendo a tanta gente ruda? Preguntó Estrella sorprendida por teléfono, mientras Yui asentía en silencio, con los ojos pegados a la pantalla. Incluso cuando sintió que su cuerpo virtual, por razones obvias, perdía el control de su vuelo por el balanceo y sintió las fuerzas de la gravedad virtual y el aire tratando de destrozarla, sus dos armas siendo arrancadas de sus manos, Sinon no pudo evitar maravillarse de lo asombroso que había sido eso. Luego se estrelló contra el río que separaba la zona desértica de la isla de la siguiente. Parpadeando hacia los trozos de roca que se derrumbaban en la distancia, el avatar de Deadgun que todavía tenía la forma de pseudo tanque expresó lo que todos los que habían visto la escena estaban pensando. ¿Cómo carajo y? ¿Ella es buena, no? Xaxa se quedó paralizado y giró la cabeza para mirar hacia la nube de humo negro que rodeaba el área. Un solo de guitarra épico parecía resonar de fondo mientras el chico emergía de ella con un rostro completamente tranquilo, al contrario de cómo su cuerpo real sudaba mientras todos miraban hacia las lecturas de los latidos de su corazón con miedo y preocupación. Por otra parte, eso no debería ser una sorpresa. Algo que he aprendido bastante bien es que hay mucha gente increíble en el mundo. Tú y...
Comenzó a gruñir de Adgun mientras apuntaba con todas sus armas de nuevo y cuando de repente Kirito estaba allí, justo enfrente de donde su parte superior del cuerpo emergió del cañón principal del tanque, sus ojos se convirtieron en dos vacíos sin fondo mientras su rostro se proyectaba en sombras y su puño se alzó hacia atrás, tan rápido que apenas había comenzado a disparar cuando superó todos los disparos. ¿Qué? Golpes normales consecutivos. Cualquiera que estuviera viendo la pelea y aún tuviera un ápice de asombro, una vez más se quedó boquiabierto cuando su puño apareció y desapareció borrosamente, golpeando todo el cuerpo principal del asesino encapuchado y haciéndolo estallar en innumerables pequeños pedazos de oscuridad mientras el desierto detrás de ellos explotaba y arrojaba arena en todas direcciones por las olas de poder que creó el combo. El sonido del vidrio roto resonando en el aire incluso cuando Kirito se detuvo reveló que golpear al azar podía ser efectivo si golpeas todos los puntos posibles al mismo tiempo. Al mismo tiempo, algunas de las personas que miraban el bot parpadearon y luego abrieron navegadores de internet, escribiendo rápidamente algo mientras recuerdos distantes se despertaban a partir del nombre del repentino ataque del niño. De vuelta en la isla Ragnarok, el jugador inclinó la cabeza hacia un lado mientras otro grito impío resonaba y los restos sombríos de The Adgun giraban rápidamente en el aire en una nube oscura, recomponiéndose nuevamente. Basta ya. Y Sinon rompió al menos uno con ese ataque de antes, ¿verdad? Quizás dos. Y estoy seguro de que rompí al menos dos con los golpes de antes y colocando un dedo bajo su barbilla mientras la mirada carmesí de su monstruoso enemigo lo miraba con absoluto odio, Kirito pareció ignorarlo todo mientras se sumía en sus pensamientos. ¿Cuántas canicas te quedan, The Adgun? Eso es todo. Dándose la vuelta sorprendido, el chico de la capa llegó a tiempo de ver cómo el otro cuerpo del asesino saltaba sobre él en forma de centauro, fusionándose rápidamente con la masa principal de sombras impías mientras todo comenzaba a temblar. Te voy a hacer sufrir, Kirito Oro. 9 pares de ojos rojos se abrieron en la oscuridad mientras la sombra gruñona se elevaba sobre el jugador parpadeante, más brazos de los que cualquier ser vivo debería tener emergiendo como gigantescas cuchillas con forma de aguja disparadas desde sus muñecas, las caras con forma de calavera emergiendo por todo el cuerpo pareciendo meras burlas de cualquier cosa parecida a un humano mientras miraban a todas partes y a ninguna parte al mismo tiempo, el principal, que todavía tenía la capucha sobre sí mismo, fulminando con la mirada a su enemigo mientras armas hechas de su propia carne sombría emergían como tumores de toda su siniestra anatomía, todas ellas apuntando hacia Kirito con los ojos muy abiertos, girando en ángulos imposibles para hacerlo. Todos los que observaban la escena sintieron que el corazón les daba un vuelco y un miedo sobrenatural se apoderó de ellos, incapaces de relacionar la abominación impía con algo remotamente humano nunca más. Como y muere. Gritó The Adgun desde todas sus bocas. Antes de disparar sin parar mientras varios brazos stock se disparaban hacia adelante para aplastar al jugador, quien se movió del camino, la arena fue arrastrada en todas direcciones y la tierra tembló mientras el monstruoso titán disparaba tras él con una velocidad que parecía inadecuada para sus casi 9 metros de altura. Y maldita sea, y murmuró Kirito antes de fruncir el ceño, incluso mientras seguía evadiendo todos los ataques, varias de las cabezas se estiraban de maneras imposibles hacia él para intentar comérselo, él las golpeaba incluso mientras se regeneraban una y otra vez. Espera, tú no puedes estar haciendo algo así, la tensión en la mente sería tan dura que tu Amuspere debería tener, la comprensión golpeó al chico como un camión al mismo tiempo que un apéndice invisible del asesino mutado explotó desde debajo de la tierra y lo arrojó hacia el cielo, una andanada de misiles y balas gritando tras él. No jodas, estás usando tu Nerve Gear para... Todo lo que hubiera querido decir quedó ahogado cuando los proyectiles impactaron y crearon otra explosión masiva, lo suficientemente grande como para hacer estremecer a cualquiera que lo viera. En Alfheim, Estrella y Yui temblaron mientras se tomaban de la mano, escuchando los gritos de pánico de sus amigos y familiares a través de la llamada telefónica que aún tenían abierta mientras los signos vitales de Kazuto se disparaban peligrosamente nuevamente. Sí, lo soy. Y gracias a eso, tengo una ventaja sobre ti. Gruñó Xaxa con sus muchas y distorsionadas voces mientras levantaba sus muchas manos al cielo.
Ni siquiera tú puedes detenerme ahora, Kirito. Sus palabras fueron brutalmente cortadas cuando el mencionado chico de la capa cayó de pie contra su cabeza principal, convirtiéndola en pasta mientras giraba y golpeaba su cuerpo, jadeando, pero con fuego aún ardiendo detrás de sus ojos. Estás jodidamente loco. Te vas a romper la cabeza o algo peor si sigues haciendo eso. Rugió el jugador mientras Deadgun se regeneraba rápidamente y giraba para intentar destruirlo de nuevo. Si sigues obligándote a controlar ese avatar inhumano de esa manera, terminarás yendo más allá de lo que tu cerebro puede soportar, por el amor de Dios. Las salvaguardas de la Muspere están ahí por una razón. Golpeando otro brazo hasta dejarlo inconsciente antes de esquivar más balas de misiles a la velocidad del sonido nuevamente, Kirito claramente estaba haciendo todo lo posible para ignorar el dolor de cabeza que le golpeaba el cráneo mientras seguía saltando y golpeando el monstruoso cuerpo. Realmente vale la pena. Solo para hacer creer a todos que puedes matar personas desde aquí cuando es solo un maldito truco que tú y tus cómplices en realidad hicieron. No te importe. Rugió la abominación antes de dividirse repentinamente en 9 cuerpos diferentes. La acción fue tan inesperada que uno de ellos logró golpear al jugador y lanzarlo hacia atrás a tiempo para que los otros 9 desataran todo tipo de armas sobre él, balas de todos los calibres, misiles y granadas explotando por todo el sorprendido chico de la capa. Mientras pueda destrozar tu voluntad y dejarte arrastrarte a mis pies, vale la pena. Además, mírame. Levantando sus brazos de stock mientras las armas brotaban de sus hombros, el Deadgun que estaba hablando, la división de alguna manera había devuelto su voz a algo más normal, rió locamente mientras la forma de Kirito caía sobre la arena de cara, todos mirando jadeando de horror. Soy lo suficientemente real. Mi poder lo es. Entonces, ¿qué pasa si solo puedo hacer daño? ¿Qué pasa si necesito un poco de ayuda para matar en la realidad? ¿Qué pasa si descubres todo el complot? El miedo, el terror de mi fuerza, eso es real, Kirito. Eso es lo que significa Deadgun. Mirando hacia abajo con malevolencia mientras el chico gruñón agarraba un puñado de tierra con su mano enguantada y comenzaba a levantarse, todos los cuerpos del monstruoso asesino apuntaron sus armas hacia él. Y ahora, fallas, héroe invencible. Eso es. Gritó aquí en el mundo real, todos intercambiando miradas preocupadas / temerosas desde el cuerpo sudoroso de Kazuto hasta la forma jadeante de Kirito en la pantalla. Me voy a quitar su Amuspere, no y... Un sonido repentino y totalmente inesperado hizo que ella y todas las personas en el país que estaban viendo la bala de balas se congelaran en shock por lo inesperado que fue. Incluso Deadgun dejó de moverse cuando el eco de un borde de plasma cobrando vida llenó sus muchos oídos. Detrás de la horda de monstruos, una figura arrojada en la oscuridad y con un ardiente fuego índigo, en forma de visera, sobre sus ojos sonrió siniestramente mientras la espada púrpura de energía en sus manos se levantaba. ¿Te olvidaste de mí, bastardo? Xaxa ni siquiera tuvo tiempo de responder, porque en un instante repentino e imposible, innumerables cortes entrelazados aparecieron en sus 9 cuerpos, la forma de cabello azul que empuñaba el sable de luz aparentemente se materializó de la nada al lado de Kirito, en la postura de alguien que acababa de terminar un ataque. Todos los avatares de los Deadgun se descompusieron en masas de oscuridad explosiva, el sonido de vidrios rotos y como 2 de ellos se dispararon hacia los otros cuerpos en regeneración indicaron que 2 de los núcleos habían sido golpeados y cortados con eso. Todos los que miraban parpadearon. Los jugadores de Go se quedaron boquiabiertos. La Asociación de Héroes Unidos se quedó mirando la pantalla con cara seria mientras Aki abría la boca hasta el límite, mientras Sugua susurraba. ¿De ninguna manera, Sinon? Preguntó Kirito con total incredulidad, mirando a la chica frente a él con una expresión que reflejaba toda la incredulidad combinada de sus amigos. Hola, Kirito, respondió la chica con una sonrisa un poco demente, girándose para mirarlo con un fuego imposible ardiendo detrás de su visor. Perdón por tardar tanto, no pude encontrar mis malditas armas en ningún lado después de salir del río, dándose la vuelta para mirar los gritos incomprensibles que provenían de los cuerpos en regeneración de Deadgun, la francotiradora levantó su confiable espada una vez más. Pero estoy de regreso y lista para patear el trasero de este cabrón ahora.
El jugador notó distraídamente que su HP se había reducido a un poco menos del 20%, probablemente por su choque en el río y que claramente parecía inestable de alguna manera, pero decidió no hacer comentarios al respecto mientras se levantaba y se detenía a su lado, levantando su puño mientras una vez más golpeaba su dolor de cabeza y cansancio. Es bueno saberlo, ¿hay alguna posibilidad de que puedas repetir lo que acabas de hacer? La sonrisa de Sinon se amplió incluso cuando las ahora solo 7 abominaciones se reformaron y los miraron con odio y rabia animal. Tal vez, respondió con confianza mientras su visor una vez más le permitía ver los puntos débiles absurdamente rápidos de sus enemigos. Para mí es suficiente. Matarte. Gritó Deadgun mientras 3 de sus cuerpos corrían hacia adelante mientras creaban más stocks con sus brazos, los otros 3 mutaban sus extremidades en todo tipo de armas mientras corrían y abrían fuego. Kirito se lanzó hacia adelante y golpeó a los 3 enemigos entrantes fuera del camino y en el camino de la mayoría de las balas, más rápido de lo que nadie podía seguirlo. Sinon, cortó a través de los proyectiles a una velocidad inhumana, disparándose hacia adelante como un maldito caballero Jedi y cortando a través de una de las pistolas de la muerte que disparaban. La conmoción en la mente de Xaxa por lo que acababa de hacer le dio la ventaja que necesitaba para cortar el núcleo de mármol con un corte brutal de poder mortal. El jugador se dejó golpear y arrojar lejos solo para mirarla. Todos los demás que estaban mirando estaban haciendo prácticamente lo mismo, preguntándose qué diablos le había pasado al francotirador. Con calma, la chica de cabello azul se giró para mirar fijamente el de algún más cercano, que se alzaba a su alrededor mientras ella simplemente lo apuntaba con su confiable Kagemitsu. ¿Listo para más? Maldita seas, maldita perra. Gruñó el asesino mientras su monstruoso cuerpo se dirigía hacia ella, la mano de Stog descendió para empalarla y aplastarla, y no golpeó nada más que el aire mientras una mancha blanca y negra pasaba a toda velocidad y agarraba a la chica en sus brazos. ¿Qué? Kirito. Su grito furioso se cortó de repente cuando la granada de plasma que Sinon había dejado allí, que había tomado prestada del cadáver virtual de Yamikaze, explotó, haciendo volar al avatar en pedazos. Ese tipo tiene una obsesión enfermiza por gritar tu nombre en voz alta, comentó distraídamente Sinon mientras volvían a salir disparados por el aire, con todo tipo de proyectiles silbando a su alrededor. Eso no puede ser bueno. Sí, cuéntamelo, se rió entre dientes el chico de cabello negro antes de mirar hacia atrás con ojos serios y luego volvió a mirar a la chica de cabello azul. Oye, Sinon, necesito que me escuches una última vez esta noche. ¿Y hacer qué? Preguntó el francotirador en un susurro, la extraña seriedad en las palabras del chico de alguna manera la hizo temblar. Corre tan rápido como puedas. Y no mires atrás. Sin explicar nada más, Kirito la soltó y la chica con los ojos muy abiertos comenzó a rodar por la arena, mientras el chico giraba en el lugar, aterrizaba y luego salía disparado hacia los cielos, aproximadamente en la dirección de donde venían los ataques de Deadgun. Yo pondré fin a esto. Al llegar al punto más alto de su salto, el jugador miró hacia abajo y comenzó a caer como un misil, directamente hacia la masa de oscuridad que era la abominación de ojos rojos, que aparentemente había elegido volver a convertirse en un solo cuerpo mientras lo miraba fijamente, rugiendo su nombre con odio antes de desatar una vez más un aluvión completo de todas las armas imaginables. Cayendo en línea recta como estaba, Kirito se estrelló directamente contra él, interminables balas impactaron su rostro y cuerpo mientras seguía cayendo, todo explotó en el aire a su alrededor. Podía ver los destellos de luz que empezaban a devorar su visión. Podía sentir que el dolor de cabeza empeoraba más que nunca. Sentía que su corazón latía con locura en su pecho. En el mundo real, las máquinas conectadas a él comenzaron a volverse locas y la enfermera Aki finalmente decidió que no valía la pena correr el riesgo, y se movió para quitarse el amuspere. La mano de Asuna la detuvo. Sorprendida, la mujer miró a la chica con incredulidad, y se dio cuenta de que, a pesar de lo mucho que temblaba, sus ojos nunca dejaron de mirar a la figura que caía en la pantalla, llena de esperanza y determinación, incluso mientras su otra mano agarraba con fuerza la de Kazuto.
Su mirada recorrió la habitación y aquí vio el mismo estado reflejado en cada una de las personas allí presentes. A pesar del miedo que sentían, a pesar de la preocupación que los consumía y todavía creían en él. En eso, pase lo que pase y él ganará. Kirito cerró los ojos y buscó dentro de sí mismo. Kirigaya Kazuto era un adolescente normal. El virus de Adgun que estaba usando con sus balas afectó directamente a su cerebro, los destellos de luz que se alternaban rápidamente causaban la reacción que lo pondría en coma, pero eso era algo que no afectaría al verdadero Saitama. Simplemente y porque sí. Porque esa era la broma detrás de su personaje, el concepto de su existencia. Al final, nada podía afectarlo realmente. Nada podía vencerlo. Kirito extendió la mano y empujó a Kazuto lejos, pero se aseguró de seguir aferrándose a él con fuerza, para nunca olvidar quién era realmente. En ese momento, sin embargo, no necesitaba ser el adolescente preocupado. Necesitaba ser el jugador de One Punch. Al abrir nuevamente los ojos, que se habían convertido en vacíos sin fin, Kirito descubrió que su dolor de cabeza había desaparecido, los destellos de luz retrocedieron hasta el borde de su visión y se convirtieron en menos que un zumbido molesto. Deadgun pareció darse cuenta de que algo estaba mal cuando vio al chico cambiar en sus ojos, todos observando la absurda pero increíble batalla parpadearon cuando el rostro del jugador fue cubierto por una oscuridad etérea, su tonto mono de repente pareció absolutamente asombroso ya que resaltaban músculos impresionantes que todos podrían jurar que no tenía hace un segundo. Los brazos del chico se colocaron por encima y ligeramente detrás de su cabeza, entrelazando sus manos enguantadas mientras lo hacía. Rugiendo mientras cada instinto primario en su mente distorsionada gritaba peligro, Xaxa fusionó incontables armas ópticas y desató un rayo masivo de plasma negro puro contra el héroe que descendía, el ataque fue tan grande que fue visible incluso desde Ciudad Glocken. Ni siquiera mató el impulso del serio Kirito. ¿Por qué? Gritó la abominación de ojos rojos mientras seguía disparando, ni el plasma ni las balas ralentizaron la forma descendente del chico. Por respuesta, el niño echó hacia atrás sus manos entrelazadas y super habilidad. Serie sería, y en el momento en que hizo contacto con el cuerpo congelado de Deadgun y martillo serio. Y aplastó. La gente en Ciudad Glocken se cayó de sus sillas cuando la tierra misma tembloró, todos los que miraban desde el mundo real o desde otros vermos se quedaron mirando en estado de shock congelado mientras el desierto se agrietaba y explotaba hacia arriba, casi todas las cámaras restantes mostraban solo estática un segundo después, destruidas por la onda de choque del ataque. La mitad de la isla Ragnarok se resquebrajó, como si Dios la hubiera aplastado con un martillo, y todos los edificios que todavía estaban en pie en la isla se derrumbaron como castillos de arena. Grandes olas golpearon las costas del continente virtual cerca de Ciudad Glocken, los restos de las secuelas del golpe increíblemente fuerte. Cuando las imágenes volvieron a la transmisión, quedando apenas 6 holocámaras, y solo 2 sin haber sido voladas varios kilómetros, mostraron el centro del enorme cráter que ahora decoraba el desierto, la enorme cicatriz en la tierra inundándose lentamente mientras parte del río cercano parecía haberse agrietado hasta allí. De pie en silencio y con una expresión absolutamente apática, Kirito miró fijamente una masa de oscuridad que intentaba regenerarse, fallando una y otra vez, como si la mente detrás de ella hubiera olvidado cómo era su propio cuerpo. Xaxa jadeó, apenas logró formar una pobre parodia de su rostro, su mente consumida por la conmoción, el terror y un dolor palpitante, muy consciente de que ni siquiera podía recordar cómo recrear correctamente sus extremidades y que todo a su alrededor parecía estar girando. 5 de sus núcleos se habían desintegrado literalmente un instante después del impacto, y el que había logrado mover a una velocidad varias veces superior a la de una bala, estaba agrietado sin posibilidad de reparación, poco más que su propia voluntad lo mantenía unido. Lentamente, los ojos rojos de Deadgun se movieron hacia arriba, hacia el jugador silencioso. Tú, todo este tiempo, te estabas conteniendo, lo fui. Lo aceptó sin dudarlo, sin ninguna emoción reflejada en su voz, ni orgullo ni burla. ¿Por qué? Preguntó Xaxa con una patética imitación de su voz.
Miren a su alrededor, dijo Kirito como respuesta, señalando la destrucción total que los rodeaba. ¿De qué sirve un poder abrumador cuando todo lo que pueden hacer con él es destruir sin pensar? Al contenerme hasta ahora, los he vencido sin tener que preocuparme más. De alguna manera, con lo que le quedaba de cordura, el ser roto de ojos rojos lo entendió. Si el chico de la capa hubiera hecho algo así desde el principio, entonces sus cuerpos para entonces separados le habrían permitido escapar lo suficiente como para simplemente desconectarse, sobrevivir de alguna manera. Ahora, sin embargo, había sido destruido. No sabía cómo, pero podía sentir que su propio avatar se estaba derrumbando sobre sí mismo, como si los datos que lo formaban se estuvieran desintegrando. No habría un beso volveré para vengarme. Para Deadgun. Al darse cuenta de lo que había pasado y el asesino se dio cuenta de lo pequeño que era en realidad. Gritando con odio loco al hacerlo, una mano deformada se reformó, apuntando directamente a la cara de Kirito con la estrella negra. Alguna y palabra y más y sabia. Gruñó el asesino que se desplomaba con rabia. Sí. Gracias por aceptar tus crímenes en una transmisión en vivo antes, elogió el jugador sin cambiar su expresión, lo que hizo que Deadgun parpadeara en estado de shock. Habría sido mucho más difícil atraparte en la realidad si no lo hubieras hecho, así que gracias, Xaxa. Pasó un instante de silencio antes de que la boca del rostro medio derretido se abriera. Espera, ¿acabas de recordar mi Nomi? Estallido. Kirito, distraídamente, atrapó la pistola negra que volaba mientras veía que lo que quedaba de Deadgun se desvanecía en la nada. La bala inesperada había destruido la canica restante sin ningún esfuerzo. Luego, aplastó la estrella negra, acabando con el último remanente del asesino encapuchado. Al darse la vuelta, el aburrimiento desapareció de su rostro en favor de una pequeña sonrisa, incluso mientras levantaba el pulgar hacia la figura que estaba parada en el borde del cráter. Una de las cámaras restantes se giró justo a tiempo para que Sinon, jadeante, bajara a Hécate y empujara su visor agrietado hacia arriba, quedando solo una pequeña porción de su HP mientras una enorme sonrisa de satisfacción amenazaba compartirle la cara. Oye, encontré mi rifle. Bien por ti, le dijo alegremente Kirito mientras aparecía a su lado. El francotirador aparentemente no se sorprendió por la absurda velocidad que acababa de mostrar, que avergonzaba al anterior. Y buen trabajo. Misión cumplida. Esa es una forma de decirlo, comentó distraídamente la chica de cabello azul mientras miraba a su alrededor, con asombro en sus ojos al ver el paisaje destruido. De verdad eres fuerte, Solo porque tengo algo por lo que vale la pena usar mi fuerza, le recordó el chico de la capa mientras le ponía una mano en el hombro. Recuérdalo siempre, ¿de acuerdo? Lo haré, susurró antes de mirar a la luna con una suave sonrisa. Entonces, ¿crees que el que estaba en mi casa ya no está? Probablemente. Si es que había alguien allí en primer lugar, creo que después de ver esto, mientras miraba su obra, el jugador hizo una mueca. Sí, probablemente ya se fueron, pero, me sentiría mejor si supiera que estás bien alguna vez. El chico de la capa no esperaba realmente el abrazo repentino, ni que Sinon empezara a susurrarle algo al oído. Por supuesto, lo hizo principalmente porque no quería que nadie que estuviera mirando a través de la cámara que aparecía de repente escuchara sus palabras. Y ahí está. Si estás preocupado, puedes llamar o algo así, terminó el francotirador con una sonrisa brillante, soltando al sorprendido Kirito. ¿Acabas de dar tu información de contacto? Preguntó el jugador con incredulidad, como si no pudiera creerlo. Sí, y acabas de dividir una isla para salvarme la vida, así que creo que estamos a mano, bromeó antes de golpearle la cabeza con el cañón de Hécate. Ahora, ve y golpéame para terminar con esto. Parpadeando, el chico de la capa la miró y antes de reír y sacudir la cabeza, confundiendo a la chica de cabello azul. Jeje, no lo creo. Solo estaba aquí para detener a ese maníaco, no para ganar el torneo. Y sin duda demostraste ser el jugador más rudo de este juego, estoy seguro de que nadie lo negará, especialmente después de que te convirtieras en un samurái atómico completo. ¿Atómico quién? Repitió el francotirador confundido, pero Kirito pareció ignorar la pregunta. Yo.
solo estaba de paso, así que sí, hasta luego, Sinon, finalizó el jugador mientras se daba la vuelta. Te has ganado esta victoria. Pero ¿y cómo vas a perder si eres invencible? ¿Lo has olvidado?, preguntó el chico de la capa con una sonrisa radiante. Solo soy un adolescente normal. Así que, si alguien que está viendo esto podría quitarme la musperi. Mientras la chica de cabello azul miraba en shock, pudo ver un último pulgar hacia arriba del jugador antes de que su cuerpo cayera hacia atrás, como una marioneta con sus cuerdas cortadas, y luego desapareciera en polígonos, apareciendo un mensaje de desconectado en su lugar. 3 segundos después, el anuncio resonó en todo Gunga Online cuando ella desapareció y se teletransportó frente a una pantalla que la proclamó como la ganadora de la tercera bala de balas. Sinon comenzó a reír suavemente antes de cerrar la sesión del juego. Mientras tanto, en el hospital central Toritsu, Kirigaya Kazuto parpadeó varias veces mientras se sentaba en la cama y comenzó a frotarse los ojos. Los débiles ecos de su dolor de cabeza anterior aún se sentían en su cuerpo real. Gracias, Aki-san. Por favor, recuérdame que nunca más me enfrenté a un lunático armado con armas de luz epilépticas, puedes apostar que te lo recordaremos, Sensei. La voz inesperada hizo que el chico de cabello negro se congelara. Los dolores fantasmas se olvidaron cuando abrió los ojos de golpe, consciente de repente de que todos sus amigos estaban en la habitación y lo miraban con una mezcla de grados de alivio, enojo y, en el caso de los chicos, resignación. De hecho, probablemente necesitaremos una larga charla para asegurarnos de que nunca lo olvides. Asuna-san tiene razón, lo sabes, Oni-chan, añadió Sugua con una dulce sonrisa y los ojos cerrados, haciendo que el jugador se diera cuenta de que ella y su autoproclamado discípulo eran quienes le sujetaban la mano, un poco demasiado fuerte. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Resistiendo el impulso primario de gritar ayuda. Y extrañando repentinamente el aburrimiento inhumano de Saitama, Kazuto solo pudo preguntarse si alguien en algún lugar estaba más jodido que él. En algún lugar, Tsuboi Ryoutarou, también conocido como Cleen para los amigos, estaba llorando y maldiciendo a los cielos. Todo el dinero que había apostado en la victoria segura de Kirito en el bot se había perdido por completo. En el momento en que se despertó, Asada Shino se levantó rápidamente y miró alrededor de su habitación, con sus instintos extremadamente agudos al límite. Después de ver que no había nadie a la vista, se permitió un instante de sorpresa al notar que esos mismos instintos no se habían apagado, como siempre lo habían hecho en el pasado cuando salió de Go, cuando dejó de ser Sinon. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, rápidamente salió de su cama, se puso sus anteojos mientras apagaba la calefacción y salió, mirando hacia el pasillo de su pequeño departamento. 2 minutos después, la chica de anteojos suspiró aliviada y cerró la puerta del baño, después de haber terminado de revisar todo el departamento y no haber encontrado nada. Su puerta estaba cerrada, pero la cerradura no estaba puesta, lo que significaba que efectivamente había habido alguien allí. Temblando ante ese pensamiento, Shino se preguntó si tal vez debería llamar a la policía por si acaso, cuando alguien tocó el timbre del departamento, lo que la hizo congelarse y mirar la puerta con ojos de pánico. Fue entonces cuando oyó una voz familiar que venía del otro lado. Asada-san. ¿Estás ahí? Shinkawa-kun. Suspiró aliviada la chica de anteojos antes de caminar hacia la puerta y abrirla, viendo a su amigo un poco nervioso parado allí, con sus ojos mirando a todos lados y sin su gorra habitual. Gracias a Dios que eres tú, ¿pasa algo? No, por supuesto que no, Asada-san. Respondió Kyohit con una sonrisa extrañamente nerviosa. Yo solo vine a felicitarte por ganar el bot, sabía que lo harías. Ay, gracias, murmuró Shino mientras se daba la vuelta, frunciendo el ceño mientras se preguntaba por qué de repente se sentía nerviosa otra vez. Las cosas fueron y más que locas, en todos los sentidos de la palabra e incluso algunas que estoy segura de que nadie podría haber esperado pero, al final, creo que todo salió bien. Si tú lo dices, y susurró el chico con un tono extrañamente oscuro, sus manos temblando de forma extraña. Por cierto, Asada-san, ¿y cómo hiciste todo eso cerca del final?
La forma en que aniquilaste a ese tipo y cortaste las balas, y para ser honesta y no tengo ni puta idea, confesó la chica mientras estaba sentada en su cama, mirando sus manos con asombro. Después de que Kirito me arrojó y corté esa enorme roca por la mitad, y fue como si algo en mi mente simplemente se quebrara, antes de caer al río. Cuando salí, simplemente y podía cortar más rápido que nunca, como siempre había querido, y porque quería ayudarlo a darle una paliza a ese bastardo. Riéndose torpemente ante sus palabras, la chica de anteojos miró hacia su extrañamente silencioso amigo. Raro, ¿eh? Sí, muy raro, de hecho, tan raro como actuabas ahí atrás, Asada-san, ¿eh? Parpadeando confundida ante sus palabras, Shino frunció el ceño al ver el extraño brillo en los ojos de Kyuji. ¿Qué quieres decir, Shinkawa-kun? ¿Por qué y por qué actuabas de forma tan cercana con ese chico? Gritó de repente el chico mientras la agarraba de los brazos, haciendo que los ojos de la chica de anteojos se abrieran de par en par mientras era empujada contra la pared, chillando cuando su reacción instintiva de golpear con su rodilla la entrepierna del chico fue bloqueada, ya que claramente lo estaba esperando. ¿Por qué actuaste de forma tan amistosa con él, a pesar de que apenas lo conocías, ¿Por qué, Asada-san, dime? Nunca has actuado de forma tan cercana conmigo. Espera, Shinkawa-kun. Gritó Shino mientras intentaba zafarse del repentino agarre del chico. ¿Qué estás haciendo? Me estás asustando. Fue por su fuerza. Fue por ese poder absurdo que tenía, porque nunca mirarías de esa manera a alguien que no fuera tan impresionante como tú nomás. Un brillo ahora claramente loco parecía reflejarse en los ojos de Kyuji mientras decía eso, incluso cuando la chica lo miró en total shock y confusión. No es mi culpa que no haya podido llegar más lejos en Go, ¿sabes? Fue culpa de ese bastardo de Xexed y cómo difundió esos rumores falsos sobre las construcciones de tipo Agi. Gruñendo al recordar al hombre, el chico de repente soltó una risa demente. Es por eso que lo elegimos como nuestro primer objetivo, ¿sabes? La venganza es realmente dulce y que susurró la chica de anteojos, con un terror helado apoderándose de su corazón mientras miraba aterrorizada al chico que creía conocer. Tú eres el cómplice de Deadgun. No. No soy un cómplice ni nada estúpido por el estilo. Eso era lo que era el amigo de Shoichi, Honbi. Soy tan Deadgun como mi hermano. Incluso fui yo quien le disparó a Xexed la primera vez, el que estaba usando el avatar en ese bar y envió a todos esos pobres idiotas corriendo y gritando. Declaró orgullosamente Kyuji antes de mover rápidamente su mano dentro de su chaqueta y sacar un objeto extraño que Shino reconoció vagamente como una de esas nuevas jeringas sin aguja. ¿Ves esto, Asada-san? Esto es succinilcolina, el secreto de cómo Deadgun podía matar en la realidad. Un relajante muscular tan fuerte que puede causar insuficiencia cardíaca en cantidades extremadamente pequeñas, lo suficientemente pequeñas para que el cuerpo lo elimine naturalmente antes de que se encuentre el cadáver. Puede que haya sido esa cosa que nos dio el poder de enviar personas al hospital, pero fue solo mi idea obtener esto del hospital de mi padre usando lo que nos hizo verdaderamente aterradores. Tú estás loca, y murmuró Shino con horror helado, incapaz de creer que aquel a quien había llamado su único amigo pudiera haber usado su conocimiento en medicina para algo tan horriblemente retorcido. Espera, ¿y esa cosa? ¿Qué? Sí, la cosa, la de los ojos heterocromáticos, y fue eso lo que lo inició, lo que devolvió la llama que Shoichi había perdido desde que salió de Sao y lo que lo hizo compartir sus historias conmigo, y estaba tan sorprendido, que mi hermano se había vuelto tan increíble en ese otro mundo pero nunca pude entender su odio por ese tipo Kirito y hasta ahora. Su voz oscura y goteando veneno, Kyuji miró hacia la chica inmóvil, que todavía lo miraba con horror. Todo ese esfuerzo, preparar todo esto, mostrarle a Shoichi de dónde sacaría las armas de los jugadores que no esperarían ser atacados, su suerte de conseguir ese manto de camuflaje y absorber sus propiedades de invisibilidad, conseguir la llave maestra legal de la oficina de su padre para abrir los apartamentos de esos perdedores y hacer creer a la gente que realmente habían muerto por razones misteriosas, todo eso fue detenido por ese bastardo, sin que siquiera pareciera importarle. Y ahora, tú. Él también te ha robado de mí, Asada-san.
Y no permitiré eso, me perteneces a mí y a nadie más. Por el amor de Dios, Shinkawa-kun, reacciona. Gritó Shino mientras intentaba mover su brazo hacia el costado de su cama, con sus ojos fijos en la modesta pistola de la muerte verdadera en la mano del chico. No eres así. Buscas tu estúpida espada de madera, Asada-san. No te molestes, la tiré por la ventana cuando entré antes, sonrió el chico de cabello castaño mientras la chica de anteojos se quedó congelada, mirándolo sin expresión alguna. No iba a correr ningún riesgo, ¿sabes? Tú ya arrojaste mi boken por la ventana, y susurró mientras temblaba, sintiendo de repente como si una parte de ella se estuviera quemando. Sí, lo hice, y ahora, relájate y todo irá bien, ¿de acuerdo, Asada-san? Murmuró Kyouji mientras se cernía amenazadoramente sobre ella, acariciando su brazo con la punta de la jeringa, indicando claramente que haría uso de ella si ella intentaba resistirse. No te preocupes, tú también lo disfrutarás. Shino, por su parte, no estaba escuchando. Una parte de ella lo atribuyó al shock de la situación, de cómo su vida estaba siendo amenazada y cómo muy probablemente podría ser asesinada en cualquier momento, y otra lo atribuyó al odio ardiente que repentinamente había surgido hacia el chico, por haberse atrevido a destruir lo que ella veía como su conexión más cercana con su heroína. Por un momento, casi se sintió lista para dejarse llevar por la desesperación, para dejar que el miedo la consumiera nuevamente porque ahora no tenía nada con que defenderse. ¿Qué ves aquí? Y hasta que recordó sus palabras. Poco a poco, su mano se cerró en un puño. Ella todavía tenía eso con ella. Aprovechando que el bastardo había empezado a olerle el pelo de una forma muy inquietante, Asada Shino le dio un puñetazo con todas sus fuerzas, su puño se estrelló con fuerza contra el estómago expuesto de Kyouji mientras gritaba como un loco. Rugiendo de dolor, el chico se tambaleó hacia atrás mientras ella lo empujaba con facilidad y corría hacia el pasillo, en dirección a la puerta. Tropezó y se golpeó dolorosamente contra el suelo. Maldiciendo todo lo que había bajo el cielo, la chica de anteojos sintió más que vio como el chico se movía detrás de ella de una manera casi animal, ya sea ignorando su dolor o demasiado fuera de sí como para preocuparse mientras repetía sin parar su nombre de una manera cada vez más inquietante. Nadie iba a venir a ayudarla, se dio cuenta mientras cerraba los puños, dispuesta a morir a patadas y gritos si era necesario. Su heroína no llegaría a tiempo para ella. Y ni siquiera él lo haría. La puerta de su casa se abrió de golpe, una mancha negra la atravesó y se detuvo justo frente al sorprendido Kyouji, con su brazo repentinamente echado hacia atrás. ¿Qué? Golpes normales consecutivos. Gritó Kazuto con todas sus fuerzas antes de golpear ferozmente con su puño la cara, el pecho y el estómago del otro chico. El más joven de los hermanos Shinkawa gritó de dolor absoluto mientras caía hacia atrás, la jeringa con la succinilcolina salió volando de sus manos mientras se estrellaba dolorosamente contra el suelo, gimiendo de agonía. Mierda, arg, de repente, estoy realmente contento de haber intentado hacer ese estúpido entrenamiento, hubiera sido vergonzoso haber entrado aquí y que me patearan el trasero cuando intenté vencer a este tipo, arf. Y Kirito. Al mirar la voz sorprendida, el chico de cabello negro vio como Shino se levantaba lentamente, mirándolo como si pensara que estaba alucinando. ¿De verdad eres tú? Hola, Sinon, saludó torpemente el jugador mientras se rascaba la cabeza. Sí, soy yo. Lo siento si la falta de un pelo estúpidamente largo y un aspecto aniñada te confundió, pero y una vez más, Kazuto se encontró en un abrazo inesperado cuando la chica enterró su rostro en su pecho, pareciendo sofocar un grito, aunque no podía decir si era de alivio o frustración, antes de que ella lo mirara con ojos divertidos. Solo tú harías una broma sobre eso en este momento, héroe idiota. Eso pareció ser la señal para que ambos se desplomaran contra la pared, con la espalda deslizándose por ella mientras intentaban recuperar el aliento, uno por el esfuerzo físico y el otro por el shock emocional. Probablemente deberíamos llamar a la policía para que se encargue de este tipo, y comentó Kazuto distraídamente antes de arrojar una sartén cercana hacia la cabeza de Kyouji, evitando que el chico intentara arrastrarse y finalmente dejándolo inconsciente. Espera, ¿realmente viniste corriendo hasta aquí?
Preguntó Shino con sorpresa mientras su mirada se dirigía hacia el chico, quien simplemente se rió ante eso. Ojalá. Vine en mi moto, aunque estoy bastante seguro de que voy a perder mi licencia. Me salté suficientes luces rojas como para provocarle un infarto a Licenceles River, como siempre, no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero ahora mismo no me importa, se rió la chica de las gafas mientras sacudía la cabeza. Sabes, por un momento casi pensé que habías venido hasta aquí en bicicleta o algo así, eso habría sido realmente irónico para mí. Sí, como si lo fuera, resopló el jugador mientras miraba al techo. Mi hermana es la justiciera en bicicleta, no yo. Agotado como estaba, Kazuto necesitó 2 segundos para darse cuenta de lo que había dicho, su mirada en pánico se volvió hacia Shino, que estaba congelado y con los ojos muy abiertos. Eso fue una broma, por supuesto, no hay manera ahí. El chico de cabello negro de repente encontró sus hombros atrapados en un agarre inusualmente fuerte, incluso mientras la chica lo miraba fijamente. Acabas de decir que, tu hermana, es la chica de la bicicleta. En ese momento, de repente se oyeron pasos fuera del apartamento y 2 chicas se detuvieron en la puerta, la mayor jadeaba más que la menor mientras entraba en la habitación con un boquén en la mano. Oni-chan, ¿está todo bien?, gritó Sugua mientras Asuna recuperaba el aliento. La diferencia entre la Kendoka y la sobreviviente de Sao era bastante obvia en esta situación. Encontré este boquén ahí abajo detrás del edificio, así que lo tomé en caso de que Parpadeando al ver la figura caída de Shinkawa Kyuji, la chica bajó la espada de madera mientras parpadeaba. Y veo que ya te ocupaste de eso, y girándose para mirar a los 2 adolescentes en el suelo, la joven Kendoka frunció un poco el ceño. ¿Y también salvaste ese Hide Shinomi, La sorpresa comenzó a reemplazar el ceño fruncido en el rostro de Sugua cuando, temblando de forma poco natural, Shino se giró para mirarla, mirando de la chica al boquén que sostenía como si fuera una persona ciega que veía la luz por primera vez. Espera, ¿y te conozco ya en serio?, preguntaron Kazuto y Asuna al mismo tiempo, incluso cuando vieron a la chica de anteojos moverse como un zombie hasta que se paró frente a Sugua, que parpadeaba. Luego, cayó de rodillas y abrazó las piernas de la niña, lágrimas de felicidad corrieron por sus ojos mientras la Kendoka chillaba de sorpresa y los 2 sobrevivientes de Sao la miraban en estado de shock. ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú? Sabía que estabas bien, gracias al cielo, chica bicicleta. Oye, Kirito, ya llamamos a la policía, ¿está todo bien?, gritó Toshiyuki mientras se detenía en la entrada del apartamento. El chico mayor parpadeó confundido al ver la extraña escena frente a él. ¿Me perdí algo? Incluso cuando nadie respondió la pregunta del ex líder del gremio, Kazuto no pudo evitar pensar que su vida siempre se estaba volviendo mucho más complicada de lo que pensaba. 16 de septiembre de 2025. Escuela de Asada Shino, 15, 30 y algunas personas nunca aprendieron. Otras eran completamente retrasadas. Shino estaba bastante segura de que Endo y sus 2 amigos eran los últimos, incluso cuando sin esfuerzo tomó el arma rota de las manos del confundido matón, quitó el seguro y les apuntó. Ella vio el horror reflejado en los rostros de las otras 2 chicas mientras Endo solo entraba en pánico, y la pequeña bala de plástico pasó justo por su cabello, desapareciendo en algún lugar de los jardines más allá, incluso cuando ella y las otras 2 chicas mayores cayeron de traseros, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Por qué alguien se molestaría en fabricar uno de estos juguetes con seguridad?, comentó distraídamente la chica de anteojos mientras se estiraba por encima de la espalda, abría la cremallera de la bolsa de su boquén y sacaba la espada de madera. En mi opinión, es demasiado estúpido molestarse en ser tan realista con eso. Luego, arrojó la pistola de juguete al aire y cortó con una velocidad que casi hizo que las 3 niñas se orinaran encima. La pistola de plástico se rompió en 1.000.000 de pedazos mientras se agarraban la cara y la mano con un dolor fantasma. Shino los ignoró y se alejó, sin considerar que los abusadores merecieran más tiempo. Después de todo, tenía una cita a la que acudir.
Y después de haber caminado 2 calles desde su escuela, dejó que una suave sonrisa se apoderara de su rostro cuando vio a un niño con ropa blanca y negra apoyado en una motocicleta, mirando distraídamente los autos que pasaban mientras la esperaba. Hola, señor héroe, la saludó mientras se acercaba. Gracias por esperar aquí y no hacer algo estúpido como aparecer en las puertas de mi escuela o algo así. Oye, eso es ofensivo, Sinon. ¿Cuántas veces tengo que decirte que sé que debo respetar la manera de pensar de una chica? Preguntó Kazuto con fingida expresión de dolor antes de darle un casco. Entonces, ¿nos vamos? Sí, cuanto más rápido terminemos esto, mejor, asintió la chica de gafas mientras el chico se subía a su bicicleta y se alejaba. Durante todo el tiempo que les tomó llegar al elegante restaurante donde Seijiro Kikuoka los estaba esperando, Shino deliberadamente dejó de lado los estúpidos pensamientos en su mente sobre cómo ser llevada en sus brazos a hipervelocidades se sentía mucho más seguro y cómodo. Ah, Kirigaya-kun. Buenas tardes, saludó el hombre una vez que entraron y se sentaron en su mesa. La chica parpadeó al notar como un gran postre helado ya estaba sobre la mesa y como el chico de cabello negro comenzaba a comerlo suavemente mientras seguía mirando a Kikuoka. Y tú debes ser Asada Shino-san. Un placer. No puedo decir lo mismo, señor agente del gobierno que consigue que un adolescente ayude a atrapar a un asesino en serie, dijo la chica de anteojos con cara seria, haciendo que el hombre tosiera y Kazuto sonriera divertido. Bueno, entonces, ¿nos vas a contar qué pasó al final o qué? Sí, lo haré, murmuró Kikuoka antes de cerrar las manos y apoyar los codos sobre la mesa, mirándolos con ojos serios. Tanto Shinkawa Kyouji como Shinkawa Shoichi fueron capturados sanos y salvos, pero Kanemoto Atsushi, mejor conocido como Honji Black Ensao, ha escapado y actualmente está desaparecido. Todavía lo estamos buscando, pero y bueno, supongo que al menos deberíamos estar agradecidos de que hayas atrapado a los 2 principales responsables de esto, y que el último bastardo sea ahora un criminal buscado, suspiró el jugador antes de fruncir el ceño ligeramente y mirar al hombre de anteojos. ¿En qué estado estaba Xaxa cuando? Sí, esa es una de las cosas que quería comentar. Cuando los agentes lo encontraron, Shinkawa Shoichi estaba inconsciente, pero en el momento en que le quitaron el nerve gear empezó a agitarse y se despertó gritando incoherencias, reveló el hombre, para gran sorpresa de la chica y la aceptación sombría del chico. Nuestra mejor hipótesis es que, como dijiste, lo que sea que haya hecho con ese avatar de Deadgun, se pasó tanto de la raya que dañó su mente en algún nivel. Ha estado gritando cosas sin sentido y ha demostrado que le falta el equilibrio adecuado para caminar por sí solo demasiado tiempo antes de empezar a intentar gatear o correr a 4 patas. Ya lo estamos trasladando a un centro psiquiátrico donde lo examinarán mejor. ¿Y qué pasa con Shinkawa-kun? Preguntó Shino con un tono amargo, mirando la coca que acababan de servirle, incluso mientras Kazuto parecía reflexionar sobre lo que se había dicho sobre el hermano mayor. Shinkawa Kyouji muestra los inicios de algunos trastornos mentales obsesivos, la mayoría relacionados contigo, pero parte de cómo reacciona cuando se rompe nos hace pensar que usar el avatar al menos una vez, como nos informaste, también dañó su psique, aunque en menor grado. Actualmente se encuentra en un centro de detención de menores, pero estamos preparados para trasladarlo también a un centro más especializado si muestra signos de empeorar. ¿Descubriste cómo lo hicieron? Preguntó de pronto el chico de cabello negro con una seriedad inusual, mirando fijamente al hombre que tenía frente a él mientras la chica de anteojos lo miraba de reojo. ¿El avatar? ¿El virus que causó los destellos de luz en los Amusperes? Lamentablemente y no lo hemos hecho, aceptó amargamente Kikuoka mientras bajaba la mirada. Cualquier intento de interrogarlos al respecto ha sido infructuoso o ha resultado en balbuceos sin sentido. De lo único que estamos seguros es de que ninguno de ellos poseía el conocimiento o la habilidad para crear los sistemas de Gungale Online al grado necesario para lo que Deadgun demostró ser capaz de hacer, y mucho menos para crear el virus necesario para hackear directamente a otros avatares. Entonces, es un callejón sin salida, ¿eh? Maldita sea. Apretando el puño, el chico sacudió la cabeza al recordar la siniestra sensación que causó la abominación encapuchada. Solo espero que sea la última vez que tengamos que ver algo así.
en realidad, y comenzó el hombre de anteojos, llamando la atención de ambos adolescentes mientras Shino hablaba con expresión inexpresiva. Por favor, dime que otro super psicópata no surgió de la nada. No, Asada-san, nada de eso. Solo quería contarle a Kirigaya-kun sobre algo extraño que dijo Shinkawa Shoichi cuando le preguntamos por su avatar y mencionó su nombre. Mirando hacia Kazuto, el chico de repente sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda ante las siguientes palabras. Esto no ha terminado. Vendrá por ti, Kirito, el ángel caído con los ojos de dos colores. Eso no es siniestro ni nada, murmuró la chica de gafas con el ceño fruncido y preocupada. Intentamos preguntar más sobre eso, pero solo obtuvimos divagaciones descabelladas después de esa declaración, confesó Kikuoka mientras miraba expectante al jugador. ¿Alguna idea de qué podría significar eso? No, en lo más mínimo, y respondió con tono sombrío. Pero y por alguna razón, realmente no me gusta cómo suena, y poco más de 10 minutos después, ambos adolescentes salieron del restaurante, sintiéndose aliviados e inseguros. ¿De verdad crees que esas misteriosas palabras presagian que algo vendrá a morderte el trasero cuando menos te lo esperes? Preguntó Shino con incredulidad mientras el chico suspiraba. Créeme, después de haber pasado por todas las locuras que he pasado, aprendes a no ignorar estos clichés de anime aparentemente sin sentido. Sacudiendo la cabeza, Kazuto miró a la chica y le entregó el casco de nuevo. Oye, ¿podrías venir conmigo un momento? Hay algo que mis amigos y yo queremos mostrarte. Oh, murmuró simplemente la chica de anteojos, recordando distraídamente su breve encuentro con los amigos del jugador hace 2 días. Bueno, para ser honesta, no estoy segura de si mi hermana estará allí. ¿Qué estamos esperando? Preguntó emocionado Shino mientras se ponía el casco y se subía a la moto, haciendo que el chico sudara una gota. Oye, ¿crees que si le pregunto a Suguha-sama me dará lecciones con la espada? Creo que ella aún prefiere que no la llames así, comentó Kazuto distraídamente, recordando con una mueca de dolor la conmoción de sus amigos al descubrir la identidad secreta de Sugu. Además, creo que habrá alguien a quien querrás prestar más atención que a ella hoy allí. La muchacha con gafas se quedó mirando confundida las palabras del chico. Un poco después, sin embargo, ella entendió sus palabras mientras la niña la abrazaba, con lágrimas corriendo por sus ojos mientras la madre de la niña, una mujer a la que había salvado esa vez hace mucho tiempo en ese día de pesadilla, sin siquiera saberlo, los miraba con una sonrisa brillante. Observando la escena desde el fondo, los miembros de la Asociación Héroes Unidos observaban en silencio, algunos incluso con pequeñas lágrimas en los ojos ante la conmovedora escena. El jugador miró con una suave sonrisa, sintiendo una vez más que todo estaba bien en el mundo al ver la escena. Bueno, y todo está bien si termina bien, ¿verdad, Oni-chan? Preguntó Sugu mientras le sonreía, apartando la mirada de la escena para mirar a su hermano adoptivo. Sí, ciertamente tienes razón, Sugu. De hecho, sonrió Asuna desde donde estaba sentada al otro lado del chico. También es bueno saber que tienes una fan tan devota, señorita chica bicicleta. Asuna-san. Dijo la joven Kendoka con el rostro sonrojado. Por favor, deja de seguir hablando de eso, ¿vale? Lo siento, Suguha-chan, pero realmente, pensar que eras una heroína que luchaba contra el crimen en tu bicicleta en la vida real, eres realmente tan increíble como se esperaría que fuera la hermana de Sensei. Sonrió la chica de cabello castaño, haciendo que Suguha enterrara su rostro en sus manos. Kazuto, que miraba a una y a la otra, no pudo evitar que una sonrisa apareciera en su rostro al ver la actitud relajada de ambas chicas. Entre el grupo que lo regañaba por haberles ocultado la verdadera razón por la que fue a Go, su comprensión de la verdadera identidad de la amiga de Sinon, la loca carrera hacia la casa de la chica y todo el lío con la identidad de Sugu como la chica de la bicicleta que se les expuso, había terminado tan cansado que no había tenido la fuerza o el tiempo adecuados para hablar con ellas el día anterior, pero aún así se había sorprendido al ver cómo ambas parecían actuar una vez más como lo hacían antes de que revelara la verdad.
No estaba seguro de lo que había sucedido, aunque estaba ansioso por preguntarles después de esto, pero estaba realmente feliz de que las chicas que amaba parecieran haber perdonado como las lastimó, incluso si nunca. Ioni-chan. Uy sí, Sugu. Parpadeó el jugador confundido ante el repentino tono bajo en la voz de su hermana adoptiva, quien de repente había agarrado su mano derecha y estaba mirando hacia un lado con el rostro sonrojado. No sea más, ¿verdad? Hubo una pausa. Kirigaya Kazuto parpadeó nuevamente, su mente intentó, sin éxito, reconocer la pregunta inesperada. Mou, ya la escuchaste, sensei, así que no hagas que lo repita. Preguntó Asuna en un susurro apresurado, frunciendo el ceño, pero también sonrojándose intensamente. Lo hiciste. Y ese sí lo aceptó mientras miraba hacia abajo con su propio rubor feroz, preguntándose si esta era su manera de castigarlo por ser un idiota indeciso. Pero no te preocupes, te prometo que haré todo lo posible para que eso no afecte como I. Ambas chicas lo besaron en las mejillas al mismo tiempo. El chico de cabello negro se quedó helado. Lentamente, su rostro se movió de uno a otro, Asuna y Sugua le sonrieron mientras él intentaba y no podía formar palabras adecuadas. De repente, se sintió muy contento de que todos siguieran ocupados observando a Shino y a la niña. Estaba bastante seguro de que se habría desmayado si alguien más hubiera presenciado la escena. Y mientras ambas chicas se reían al ver su pobre cerebro intentando y fallando en reiniciarse, Kazuto se preguntó si debería sentirse realmente afortunado, o realmente asustado. En algún momento de halo, Yui y Estrella parpadearon de repente e intercambiaron una mirada, sintiendo la extraña necesidad de chocar los cinco. Lo hicieron alegremente. Todo estaba bien en el mundo y en la ventana abierta de la pantalla, se podía ver un foro sobre Bramorba. Se hizo clic en uno de los muchos hilos, abriéndose una nueva página que hablaba sobre un evento muy específico y, ¿viste la tercera bala de balas? Vaya, eso fue, mira el video. Dios mío. Jajaja, ¿cómo hacían trampas esos tipos? ¿Algún truco nuevo y especial? Arruinaron el torneo. No me importa lo que digas, eso fue lo más increíble que he visto en mi vida. ¿Viste cómo el tipo con la capa pateaba traseros? ¿Quién es? ¿El primo de Superman o algo así? De ninguna manera. ¿Ninguno de ustedes lo reconoce? Ese tipo es como Saitama, gente. Saitama. La prefectura. El infierno. No, eso no. Saitama, el One Punch Man, el héroe más fuerte. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Alguien lo sabe? Aquí encontré un enlace al manga. Búscalo, es lo más increíble. Mierda, esto es genial. ¿Cómo lo hizo ese tal Kirito? ¿No dijo que era un superviviente de Sao? No solo es un sobreviviente, es el héroe más grande de Sao. Lo sé, yo también soy un sobreviviente, lo vi partir el cielo con solo un puñetazo mientras luchaba contra Kayaba Akiko. ¿Hablas en serio? ¿Sabes que te pueden banear o algo peor por fingir ser un superviviente de Sao y difundir mentiras al respecto? No es mentira, escúchame. Te contaré la historia del borrón blanco y negro. Larga vida al nuevo Saitama. Ahora un héroe protege el mundo virtual. Este hilo no se está yendo demasiado lejos y... Con un movimiento de su mano, la entidad cerró la pantalla holográfica en la que había estado leyendo el hilo. Varias docenas más que mostraban cosas similares, todas hablando de lo mismo, del mismo chico, se cerraron al mismo tiempo. Flotando ociosamente en el vacío virtual, el ser inhumano habló, incluso cuando todos los datos que acababa de reunir terminaron de ser procesados por su compleja mente. El experimento del arma de la muerte fue un éxito. La prueba superó incluso mis mejores cálculos, susurró la entidad a nadie, mientras de repente aparecían más pantallas detrás de su cuerpo blindado, obligándola a mirar en silencio desde detrás de su máscara, una formalidad que solo hizo por diversión, porque los datos se enviaron inmediatamente a sus principales bancos de datos. Oh. Ya veo que nuestros preparativos están completos. Bien. De repente, la entidad dejó de flotar y se enderezó en el vacío.
Una luz sobrenatural brotaba de su espalda, tomando formas complejas y extrañas que recordaban a un mandala o alguna otra cosa mística. Sus alas se desplegaron majestuosamente, el ser inhumano levantó una mano y la hundió en su pecho, más allá de su armadura, en su mismo núcleo, y al retirarlo, la entidad observó los 6 orbes de datos comprimidos. 3 en perfecto estado. 2 ligeramente dañados. Y 1 dañado sin posibilidad de reparación. Eran las únicas cosas que había podido salvar y llevarse consigo antes de que los servidores de Sword Art Online colapsaran. Olvidadas y abandonadas por su creador, como si lo hubieran sido. También sabía que originalmente había un total de 16. No había podido salvar a los últimos 8, y los 2 primeros, bueno, esos se habían salvado mucho antes del fin. No os preocupéis, hijos míos, murmuró con un tono siniestro y tranquilizador, como si intentara imitar a una madre humana que mira a sus recién nacidos dormidos y fracasara por completo. Ahora tengo los datos necesarios para despertaros, y dejando que los orbes volaran alrededor de su cuerpo en una órbita fija, la entidad se dio la vuelta y voló a través del vacío virtual. Distraídamente, se preguntó si las 2 hermanas de los niños dormidos estaban disfrutando de su libertad. Bueno, en ese momento eso no importaba demasiado. Después de todo, la entidad los vería por sí sola muy pronto. Cuando llegó el momento de reencontrarnos con él. Final del capítulo.